Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, también en este espacio mi amigo Jesús. Esta tarde trae un recuento de lo más relevante, de mayor impacto en lo político durante la semana. Me refiero a dos asuntos principales. Desde luego, comentar, aunque sea de manera breve, este tercer mensaje, este informe con motivo del tercer año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, que se convierte en el 10º mensaje del presidente desde que resultó electo en el 2018. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues el tema que causa mayor escozor, que saca más ronchas en este momento en la famosa sección de quién es quién en las noticias y las mentiras de algunos medios de comunicación. Jesús, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Pepe, muy buenas tardes. Bueno, pues sí me parece que estos dos asuntos han dominado la conversación pública en estos días, en esta semana. Por una parte, pues esta celebración en el Palacio Nacional de los 3 años del triunfo electoral del presidente López Obrador, de su partido, de su movimiento en el 2018, que me parece pues que es una reiteración de las cosas que oímos cotidianamente con esta visión del presidente de la República de que a partir de ese momento hay un quiebre en la historia contemporánea de México, que se termina con una época histórica, que se proscribe prácticamente una visión del mundo y se inaugura una nueva era que a su juicio no tiene nada que ver, porque no son iguales a los que habían gobernado el país durante la época neoliberal. Creo que no es algo particularmente novedoso, porque en buena medida creo que lo que hemos visto en las últimas semanas, Pepe, es pues esta visión un tanto malhumorada del presidente López Obrador de una renovación de sus enfados con la clase media, y por otra parte de su enfado con los medios de comunicación, su disgusto con la cobertura que recibe en buena parte de la prensa, en espacios de las redes sociales, y la inauguración el miércoles de esta sección que ha bautizado como quién es quién en las mentiras. Y yo creo, Pepe, que esta es una nueva demostración que para el presidente López Obrador no hay un sentido claro de los límites, de qué es lo que le corresponde a la presidencia, qué es lo que le corresponde al poder político y en dónde debe dejar que las cosas se acomoden por el debate natural de los actores sociales. Y este es el caso de este sketch que nos ofrece todas las semanas, que pretende ser una especie de lección moral para la prensa, que yo creo sinceramente que es algo que no le corresponde al poder político. El gobierno de la República, el gobierno de cualquier país en el mundo, no es el tutor del periodismo, no tiene como función dictar cátedra a los medios de comunicación, ni mucho menos el certificar qué es lo verdadero y qué es lo falso, regalarle diplomas a los periodistas que, entre comillas, se portan bien y regañar desde la sede del Poder Ejecutivo a quienes a su juicio faltan a la verdad. Esto tiene que ver con el flujo del debate público y creo que esperamos del gobierno no que se calle, sino que aporte información, que dé datos, que contrarreste versiones que a su juicio son infundadas o falsas, con datos, con información, con números que defiendan la versión oficial. Y lo que encontramos el miércoles, Pepe, pues es un ejercicio de hostigamiento, me parece, a la prensa, de hostigamiento a los periodistas, en donde se les descalifica, donde se certifica quiénes tienen credibilidad, quienes carecen de esa confiabilidad de sus lectores, de la opinión pública, y creo francamente que eso no le corresponde a la presidencia de la República. Y esto es algo
que no solamente causa gran incomodidad en el circuito de los medios de comunicación, de los críticos, de los periodistas, de quienes opinan, sino también de muchos ámbitos internacionales. Fue muy comentado hace algunas semanas la posición de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que hablaba en su discurso anual de los grandes retos para los derechos humanos y hablaba concretamente de México, recomendándole al gobierno mexicano que cesara sus descalificaciones a los medios de comunicación que son críticos a su administración, al gobierno de López Obrador. Y lo decía no porque estuviera diciendo que los periodistas estuvieran tras las rejas, ni que hubiera una persecución legal en su contra, sino porque se crea un clima de hostigamiento desde el poder político que no es compatible con un espacio, con un clima de debate público abierto. La voz del presidente de la República, de la presidencia, los mensajes que se transmiten desde el Palacio Nacional tienen un peso extraordinario. Y en ese sentido, pues creo que lo que debemos exigir es pues réplica sin duda, defensa de las posiciones del gobierno cuando se sienta maltratado por los medios de comunicación, pero no esta andanada de insultos, de descalificaciones que oímos el miércoles pasado desde la tribuna del Zócalo. Es una recurrente campaña de estigmatización, es lo que dice la Sociedad Interamericana de Prensa, que rechaza, pues, estos hechos. Esta organización, para que tengamos todos una idea, digamos que significa la representación de 1.300 publicaciones periodísticas de propiedad privada en América Latina con sede en Miami, Florida, que también está solicitando el cese de este tipo de agresiones. ¿Tú crees que sería menor el impacto de la sección ¿Quiénes quieren las mentiras periodísticas si hubiera posibilidad de debate? Te lo pregunto porque, pues esto de estigmatizar y quitarle voz a los que son aludidos y no darles derecho de réplica en su momento en el ámbito de la mañanera, pues se convierte en algo que atenta contra la democracia. Mira, a mí me parece, Pepe, que el ejercicio es un despropósito. Y me parece que es un despropósito porque no hay forma de encontrar pues un piso parejo si el personaje con el que se polemiza es el presidente de la República, si se hace desde el Palacio Nacional. Lo que vemos nosotros es que hay esta disparidad terrible entre la voz del Poder Ejecutivo, la voz del jefe de gobierno, la voz del jefe del Estado, que se lanza no a contrastar una versión en un periódico pues con información oficial o con datos concretos, sino lo que escuchamos por lo menos el miércoles pasado es esta crítica a medios que a juicio del presidente no tienen credibilidad, defienden intereses inconfesables, y en ese sentido yo no veo siquiera que haya posibilidades de tener un espacio de réplica, de deliberación, de debate, cuando lo que tenemos es un debate que está pues dominado por la presencia apabullante del poder político de la presidencia de la República. Yo creo que lo que deberíamos pedir, y desde luego es saludable para el debate público, Pepe, que el gobierno de la República, que la presidencia de la República conteste, que en el momento en que no sienta que su versión tiene presencia en los medios de comunicación como merece, pues que responda, que dé datos, que presente documentos, que presente estudios oficiales, datos de agencias internacionales para contestar información que se considere falsa. Pero lo que me parece muy preocupante, Pepe, es este clima
que es un clima de linchamiento en contra de periodistas, de opinadores, de medios de comunicación. Eso no corresponde, a mi juicio, a un entorno de respeto a la diversidad de opiniones que debe prevalecer en un ámbito democrático. Pues muchas gracias, Jesús. Gracias por permitirnos tu comentario como cada semana. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo fuerte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.